Hola, buenas, soy Claudia Sáez Mar, tengo 25 años y soy de la Falla Frapere Vives Bilbao Maximiliano Tous, del sector Zaidía y agrupació a un quart. Pues, ¿qué me dices si te digo danza dels pobles? Bueno, pues algo muy especial porque, bueno, yo he bailado, he salido en la danza, yo bailaba en el grupo de danzas de Alboraya, entonces, bueno, pues creo que es algo muy especial de nuestras raíces y nuestras tradiciones, porque al final mostramos, bueno, pues todo lo bonito que tiene la danza, que es algo muy especial para todos los valencianos. Y bueno, pues un momento donde nos reunimos todos los que tenemos ese amor por la danza y por nuestros bailes. Entonces es un momento muy especial y muy divertido también. De tu año como fallera mayor, ¿qué es lo que más destacarías? Pues de mi año fallera mayor, haberlo compartido con mis compañeras del sector, con las Nuboletes. Creo que han sido todas un descubrimiento y unas grandes amigas en todo este año. Y hemos vivido momentos muy divertidos porque al final, pues cuando vamos a todas las presentaciones y todo, nos hemos podido conocer, hemos hecho un gran grupo. Me quedo con ellas y bueno, también así de momentos especiales, pues la semana de fallas, de poderla vivir con mi comisión, con todos mis amigos, de ver que ha llegado por fin ese momento de las fallas que tanto esperas. Entonces, bueno, también tuvo momentos muy especiales. ¿Acto que más esperes ahora que empieza el año de 2025? Pues mira, ahora mismo es un acto que me hace mucha ilusión poder vivir, poder estar ahí arriba en el escenario, y es la saltación. Porque al final es un acto, cuando lo vives como fallera mayor, que vas a ver a la corte y la fallera mayor, ya es un acto súper emotivo y súper especial. Y pienso que voy a estar yo ahora ahí arriba en el escenario, ese momento que nos van a poner la banda de corte o de fallera mayor de Valencia, bueno, pues es que es un momento que toda Valencia está ahí viéndote, todos los falleros, todas las falleras, es un momento muy importante para el mundo de las fallas. Llega el día 14 y suena el teléfono. Bueno, primero me pondría a llorar, yo creo. La verdad es que es un momento que esperaría con muchísima ilusión que pasara. Y bueno, pues me acordaría de toda mi comisión, han visto crecer me han visto crecer y creo que estarían todos muy orgullosos y muy contentos de dónde he llegado. Bueno, creo que abrazaría a toda mi familia, estarían también todos muy contentos de haber llegado hasta ahí. Y bueno, pues decirle a Valencia y a todos los falleros que voy a representar, que representaría a las fallas de la mejor forma posible, siempre con una sonrisa, con alegría y con mucha ilusión y con muchas ganas de vivir todo lo que está por llegar. ¿Cómo te gustaría ser recordada como fallera mayor de Valencia? Pues me gustaría que me recordaran por una fallera de Casal, una fallera también muy alegre. Al final siempre me gusta transmitir esa alegría, esa felicidad, contagiar mi sonrisa. Y bueno, pues que me recordaran por vivir las fallas con tantas ganas y tanta ilusión y que les transmitiera eso. Y al final pues también ser muy cercana y que vieran esa parte de mí. Para finalizar, dirige unas palabras para la gente que nos está viendo. Vale, bueno, pues decir a todos que tengo muchas ganas de que me puedan conocer, de ver cómo soy, de ver la fallera que soy. Para mí las fallas es lo más importante de mi vida, soy un amante de nuestra fiesta, de nuestra ciudad y bueno, pues transmitirles esa alegría y esas ganas e ilusión por nuestra fiesta y bueno, pues con muchas ganas de que empiece todo, de poder disfrutar de este año y espero que lo disfruten con nosotras. Pues muchas gracias y que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias.